En la vida moderna, donde los desafíos parecen interminables y la búsqueda de la felicidad una constante, el estoicismo se presenta como una guía invaluable. Esta filosofía, que ha resistido la prueba del tiempo desde la antigua Grecia hasta la Roma imperial, nos ofrece herramientas para abrazar una existencia más plena y significativa. Los pensamientos de Marco Aurelio y Séneca, dos de los pilares de esta corriente, nos ayudan a entender cómo ser realmente más felices en nuestras vidas. Imagina por un momento que te enfrentas a un problema complejo en tu vida. Es fácil sentirse abrumado y perdido, ¿verdad? Aquí es donde el estoicismo entra en juego, no como una solución mágica, sino como un enfoque práctico y racional para enfrentar las adversidades. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos enseña a ver cada desafío como una oportunidad para practicar virtudes como la paciencia, la templanza y la justicia. Él nos recuerda que no tenemos control sobre los eventos externos, pero sí sobre cómo respondemos a ellos. Por otro lado, Séneca, en sus cartas y tratados, como de la brevedad de la vida, enfatiza la importancia de vivir de acuerdo con la naturaleza y aprovechar al máximo nuestro tiempo, no dejándonos arrastrar por preocupaciones menores o distracciones inútiles. Nos advierte sobre el peligro de perder nuestra vida en el ajetreo sin sentido, instándonos a enfocarnos en lo que realmente importa. El estoicismo nos enseña que la felicidad verdadera no proviene de la adquisición de bienes materiales o el reconocimiento externo, sino de la cultivación de un carácter virtuoso y resiliente. Nos invita a reflexionar sobre nuestras percepciones, a cuestionar nuestras reacciones automáticas y a buscar la serenidad interior independientemente de las circunstancias externas. Ahora piensa en cómo puedes aplicar estas lecciones en tu vida diaria. Quizás comiences por observar cómo reaccionas ante los contratiempos. ¿Te irritas fácilmente o puedes encontrar un espacio para reflexionar y responder de manera más medida? Practicar la atención plena y la autorreflexión puede ayudarte a alinear tus acciones con tus valores más profundos, lo que a su vez puede llevarte a una vida más plena y feliz. El estoicismo también nos advierte sobre la tentación de juzgar a los demás o de caer en la trampa de las comparaciones sociales. En su lugar, nos impulsa a centrarnos en mejorar a nosotros mismos, en ser autosuficientes en nuestra búsqueda de una vida buena. Marco Aurelio y Séneca no ofrecen un camino fácil, pero sí uno significativo y profundamente enriquecedor. Continuemos explorando la sabiduría estoica y cómo aplicarla para aumentar nuestra felicidad y resiliencia. Una de las grandes enseñanzas del estoicismo es aprender a distinguir entre lo que está y no está en nuestro control. Al centrarnos en nuestras propias acciones, pensamientos y respuestas, podemos liberarnos de una gran cantidad de sufrimientos innecesarios causados por intentar controlar lo incontrolable. Marco Aurelio nos aconseja constantemente en sus escritos a mantener nuestro enfoque interno. Él escribe: puedes eliminar muchas lágrimas eliminando las quejas. El fruto del dolor está en la raíz de la queja. Esto nos invita a mirar nuestras situaciones con objetividad, sin dejar que nuestras emociones dicten nuestra percepción de la realidad. Por ejemplo, en vez de lamentarnos por un revés, podemos preguntarnos qué podemos aprender de él, cómo podemos crecer a través de esta experiencia y qué acciones podemos tomar para mejorar la situación. Séneca, por su parte, nos enseña sobre la brevedad de la vida y cómo debemos vivir conscientemente. Él argumenta que no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Este pensamiento es crucial en nuestra búsqueda de la felicidad. Si vivimos distraídos sin prestar atención a lo que realmente importa, desperdiciamos nuestro recurso más valioso, el tiempo. Séneca nos incita a priorizar nuestras acciones y a vivir cada momento plenamente, sabiendo que cada día es un regalo y una oportunidad para ejercer la virtud. Otro aspecto central del estoicismo
es el desarrollo de la resiliencia emocional. En lugar de temer o evitar las dificultades, los estoicos sugieren que las veamos como pruebas de nuestra capacidad de mantener la serenidad y actuar con integridad. Esto no significa ser insensible o apático, sino todo lo contrario. Enfrentar la realidad con el coraje y la claridad para mantener nuestros principios, incluso en tiempos difíciles. La práctica del estoicismo también nos lleva a reflexionar sobre nuestras interacciones y relaciones. Vivir con virtud no solo es un trabajo interno, también se refleja en cómo tratamos a los demás. La justicia, una de las 4 virtudes cardinales del estoicismo, no solo implica legalidad o equidad, sino un trato compasivo y razonable hacia todos los seres humanos. Al aplicar esta virtud en nuestras relaciones, nos convertimos en personas que apoyan y elevan a quienes nos rodean, creando comunidades más fuertes y armoniosas. Una lección vital del estoicismo es el manejo de nuestras emociones. Según los estoicos, como Marco Aurelio y Séneca, las emociones no deben reprimirse ni negarse, sino entenderse y dirigirse sabiamente. Nos enseñan que no son los eventos externos los que nos perturban, sino nuestras interpretaciones de esos eventos. Por ejemplo, si enfrentas un contratiempo en el trabajo, puedes sentirte frustrado y ansioso. Sin embargo, un enfoque estoico te invitaría a examinar estas emociones, cuestionar la validez de tus pensamientos automáticos y reenfocar tu energía hacia lo que realmente puedes cambiar o mejorar. La perspectiva estoica también resalta la importancia de vivir de acuerdo con la naturaleza, que en términos modernos podríamos interpretar como vivir auténticamente. Esto significa comprender nuestras capacidades, aceptar nuestras limitaciones y trabajar dentro de esos parámetros para cultivar una vida virtuosa. Al hacerlo, nos alineamos no solo con nuestra esencia individual, sino también con el flujo más amplio del mundo que nos rodea. Vivir auténticamente nos libera de las presiones de pretender ser algo que no somos, permitiéndonos concentrarnos en crecer y contribuir positivamente a nuestro entorno. Además, el estoicismo nos enseña a valorar lo que tenemos en el presente, practicando la gratitud. Marco Aurelio escribió extensamente sobre la importancia de apreciar cada momento y ver la belleza en lo ordinario. En la vida moderna, donde la búsqueda de más y mejor puede llevarnos a la insatisfacción crónica, aprender a estar agradecidos por lo que tenemos aquí y ahora es revolucionario. Esto puede ser tan simple como disfrutar de una conversación con un amigo, apreciar una comida, o tomar un momento para estar en paz con uno mismo. Otro aspecto esencial es el compromiso con la mejora continua, conocido en griego como prokopton, que era un principio central para los estoicos. Ellos veían la vida como un camino constante hacia la mejora, donde cada día ofrece nuevas oportunidades para ejercitar nuestras virtudes y corregir nuestros errores. Esto nos anima a ser pacientes y compasivos con nosotros mismos y con los demás, reconociendo que todos estamos en un viaje de crecimiento. A medida que seguimos explorando el estoicismo, profundizamos en cómo estas enseñanzas pueden servirnos para enfrentar los desafíos de la vida moderna, no solo como individuos, sino también en nuestras interacciones con los demás y en nuestra contribución a la sociedad. Comunicación y relaciones. El estoicismo pone gran énfasis en la sabiduría y la racionalidad, cualidades que pueden transformar nuestra manera de comunicarnos y relacionarnos. A través de la comunicación efectiva y la gestión racional de nuestras emociones, podemos mejorar significativamente nuestras relaciones personales y profesionales. Marco Aurelio y Séneca, en particular, nos enseñan la importancia de escuchar más de lo que hablamos, y cuando hablemos, hacerlo con intención y honestidad. Esta práctica puede llevar nuestras relaciones a un nivel más profundo de entendimiento y respeto mutuo. Al aplicar un filtro de racionalidad y calma a nuestras palabras, evitamos conflictos innecesarios
y fomentamos un ambiente de diálogo abierto y constructivo. Manejo del estrés y la ansiedad. En el mundo acelerado de hoy, el estrés y la ansiedad parecen inevitables. Sin embargo, la perspectiva estoica ofrece un antídoto poderoso. Al concentrarnos en lo que podemos controlar, como nuestras acciones y respuestas, y aceptar lo que no podemos cambiar, podemos reducir significativamente el impacto del estrés. La práctica de visualizar los peores escenarios, conocida como premeditatio malorum, también nos prepara mentalmente para enfrentar las adversidades, disminuyendo el miedo y la ansiedad ante lo desconocido. Desarrollo personal. El compromiso estoico con el crecimiento personal es otro aspecto relevante para nuestra era. Al ver la vida como un proceso continuo de aprendizaje y mejora, adoptamos una actitud de humildad y apertura al cambio. Esto nos motiva a buscar siempre la mejor versión de nosotros mismos, no por vanidad o competencia, sino como un deber ético hacia nosotros mismos y hacia los demás. Contribución social. La noción estoica de cosmopolitismo, la idea de que todos somos ciudadanos del mundo, nos impulsa a considerar nuestro impacto en la comunidad global, en un momento en que los desafíos globales, como el cambio climático, las desigualdades y las crisis migratorias, requieren cooperación internacional. El estoicismo nos recuerda nuestra responsabilidad de actuar con justicia y consideración hacia todos, no solo hacia nuestro círculo inmediato. Reflexión y meditación. Finalmente, la práctica de la reflexión diaria es central en el estoicismo. Al final de cada día, reflexionar sobre nuestras acciones, evaluar cómo hemos vivido según nuestros valores y considerar qué podríamos mejorar, nos ofrece un camino claro hacia el autoconocimiento y la automejora. Esta meditación diaria, lejos de ser un ejercicio de autocrítica destructiva, es un acto de amor propio y aspiración hacia la excelencia personal. Al adoptar estas prácticas y perspectivas, no solo mejoramos nuestras propias vidas, sino que también contribuimos a un mundo más racional, compasivo y justo. El estoicismo, entonces, no es solo una filosofía personal, es una guía para vivir de manera ética y con propósito en un mundo interconectado. Al final de este recorrido por la filosofía estoica, es fundamental recordar que la sabiduría de Marco Aurelio y Séneca no es simplemente teórica, es una guía práctica para vivir con propósito y paz. A medida que incorporamos estos principios en nuestra vida diaria, descubrimos que, más allá de las circunstancias externas, nuestra verdadera felicidad y paz provienen de dentro, de nuestra capacidad de vivir conforme a nuestra naturaleza racional y virtuosa. Espero que este viaje a través de la filosofía estoica te haya inspirado y ofrecido herramientas para enfrentar la vida con mayor sabiduría y equilibrio. Si este mensaje ha resonado contigo, te invito a que dejes tu like, te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte futuros contenidos que te ayuden a navegar los desafíos de la vida con mayor claridad y fortaleza.